Muy bien, y ayer pasadas las 21, después de los aplausos al personal de la sanidad, habló Alberto Fernández, lo esperábamos desde muy temprano, y era un poco lo que estábamos esperando, ¿no? Que esta cuarentena iba a continuar. Continúa. Una cuarentena que nosotros creíamos que iba a flexibilizar un poco, no, apenas va a ser flexible, las gomerías, los talleres, y él lo llamó una cuarentena administrada, así lo decía. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Entiendan que estamos en un escenario dinámico. Entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. Por eso quiero que todos seamos corresponsables de la salida de la cuarentena. La mejor forma de salir de la cuarentena es cumplir estrictamente la cuarentena. ¿De acuerdo? Dice hasta el 26 de abril y después veremos, Gaby. Exactamente. Vamos a repasar en una placa qué es lo más importante de este anuncio, en qué consiste concretamente. Que la cuarentena se extiende ¿hasta cuándo? Hasta el domingo 26 de abril, inclusive, es decir, hasta ese domingo a las 24 horas. ¿Sí? Esto por un lado. Después digo que comienza una etapa también de cuarentena administrada, una etapa de aislamiento administrado. Después te vamos a explicar bien en qué consiste esto. Y por otro lado, también dijo que no se descarta una prórroga en el levantamiento. Esto es un día a día y depende de los números que vayamos teniendo y del consejo de los especialistas. Llegado el momento de finalizar esta nueva etapa de la cuarentena, se decidirá o no si se da una nueva prórroga. Así es. Y también habló de las nuevas excepciones. Y esto decía. Bueno, hay algunas actividades que vamos a permitir. Por ejemplo, porque nos lo ha planteado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también en muchos municipios. Necesitamos que estén habilitados los talleres de autos para reparar los vehículos de todos los autos, patrulleros, ambulancias, que están utilizados por aquellos que están exceptuados para cumplir tareas. Lo mismo vamos a permitir con las gomerías. Vamos a permitir la producción de neumáticos y la apertura para arreglar los neumáticos que haya que arreglar. Y me acuerdo, Gaby, que nosotros hablamos justamente, una de las cosas que planteamos, ¿qué va a pasar con los talleres mecánicos? ¿Qué pasa si te rompe el auto? Claro, justamente las actividades que están exceptuadas y que tienen que ir a trabajar dependen del transporte y este era un problema. Por eso vamos a repasar en estas placas cuáles son las actividades que ahora vuelven a trabajar. Talleres mecánicos y gomerías. ¿Y cuál es el objetivo de que ellos vuelvan a trabajar? Además de lo que hablábamos con Marisa, justamente los transportes particulares de aquellas personas que están exceptuadas y que tienen que trabajar. El objetivo principal es que se le dé el mantenimiento que requieren los vehículos que están exceptuados de la cuarentena. Básicamente, ¿quiénes? Los patrulleros, las ambulancias y también los camiones que transportan los alimentos, los camiones que se encargan de la recolección de residuos y también del transporte de caudales. ¿Sí? Estos son los sectores más importantes que tienen que encontrar una respuesta porque si se rompe alguno de esos transportes... No se sabía qué va a pasar, claro. Exactamente, queda todo varado. Y también en el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Sobre todo aquellos chiquitos que tienen autismo u otras patologías, este era un pedido de los padres porque requieren salir y cambiar de entorno. Bueno, ahora esto también está permitido y vamos a hablar después con un especialista que va a explicarlo bien. Y vamos a estar también hablando de ese tema porque vamos a hablar con un especialista. También de los bancos habló Gaby. Exactamente, de los bancos. A partir del lunes 13 de marzo, es decir, de este próximo lunes, van a abrir y van a atender con horario extendido, como lo estaban haciendo ahora, para el pago a jubilados. Pero ¿va a poder ir cualquiera al banco cualquier día? No, justamente porque hay que ir con turnos y además tener en cuenta otras cuestiones como respetar el distanciamiento social, algo que se estuvo haciendo estos días, y tener en cuenta que la atención en ventanillas va a ser solamente para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de aquellas personas que no tengan tarjeta de débito, que tengan que hacerlo por ventanilla, y además no se van a poder retirar depósitos, no se van a poder retirar por ventanilla, porque justamente la ventanilla va a estar solo para estos casos. Sí se pueden retirar depósitos por los cajeros automáticos, con los límites establecidos del límite diario, ¿no? Sí, y también el presidente habló en un momento de una nueva cuarentena, lógicamente, y habló de la cuarentena administrada, así lo decía. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena,
que a mí me gusta llamar la cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores me han planteado la existencia de pequeños pueblos muy aislados, muy rurales, que en verdad el riesgo, que no registran ningún caso de infección y que en verdad hacen toda su vida internamente y que por lo tanto no tiene mucho sentido mantenerlos aislados porque en realidad no se conectan con el afuera. Así es, y además recordamos que hay 3 provincias que no tienen casos, ni un caso de coronavirus. Sí, son Chubut, Catamarca y Formosa, pero además de estas provincias también hay en muchas localidades o pueblos pequeños que no tienen ningún caso y como decía el presidente ayer a la noche, no tiene sentido allí que haya una cuarentena, sí pueden empezar a hacer actividades porque no tienen contacto con otras zonas. Por eso lo llamó una cuarentena administrada. Administrada, justamente porque, vamos a verlo en estas placas. Porque se focalizan lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser aliviada. Esos lugares tienen que ser justamente donde no haya casos, ¿no?, de coronavirus. Si hay casos, si hay circulación local, esto está descartado, no se va a poder hacer. Muchos pueblos del interior del país. Sí, mayormente. Y habló de algunas ciudades grandes, donde dice, acá pensemos en que la cuarentena va a tener que continuar. No va a haber, no solo no va a haber una flexibilización, sino que va a tener que continuar porque hay mucha circulación local. Los gobernadores van a tener que hacerle el pedido al Poder Ejecutivo y presentar un protocolo de acción. Es decir, en el caso de querer liberar la cuarentena, decir, bueno, ¿cómo van a controlar? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo para saber que no hay casos, que no ingresaron personas, que no salieron de ese pueblo? En el caso de tener que flexibilizar algunas actividades también, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quién va a controlar? ¿Si va a haber horarios? Bueno, todo un protocolo de acción que tienen que presentar al Poder Ejecutivo. El gobierno lo analiza y decide si es posible o no. Le da una respuesta. ¿Y qué ocurre después? Las autoridades, tanto provinciales como municipales, tienen que hacer cumplir ese protocolo. Estos son los pasos a seguir. O sea, no es que a partir del lunes ya va a haber lugares donde van a salir de la cuarentena ni demás. Va a haber mucho para analizar. Exactamente. Muchísimo. Por eso se llama cuarentena administrada. Bien. ¿Sí?